buenas tardes a todas, todos, todes. Les habla Alessandro Zagato, soy el encargado para América Latina de ARC, Artists at Risk Connection de PEN América, y estamos muy felices de darles la bienvenida a este seminario virtual de ARC, parte de la serie Arte en el Encierro. Queremos agradecer a PEN International y a CADAL, quienes nos ayudaron en la organización de este evento. Y también agradecemos obviamente a la Fundación Andrew Mellon y Fundación Andy Warhol para las artes visuales por su apoyo. Sin ellos, este evento no habría sido posible. En ARC defendemos el derecho a la libertad de expresión artística, apoyando a artistas de todo el mundo para que puedan vivir y trabajar sin temor ni amenazas. Contamos con una red global de más de 600 organizaciones, siendo nuestro objetivo apoyar a las y los artistas en riesgo y las organizaciones que los cuidan. Hoy hablaremos de los desafíos a los que se enfrentan los y las artistas en la nueva normalidad pandémica, como esta fase ha sido definida por gobiernos y medios de comunicación en todo el mundo. Vamos a conversar con tres invitadas de excepción, Alejandra Labastida, Gabriel Orge y Cecilia Noche, a quienes luego vamos a dar la palabra. El evento de hoy se llevará a cabo en español, con interpretación en vivo al inglés, obviamente solo para los que se registraron en el Zoom. Y voy a explicar brevemente cómo funciona en inglés para nuestros oyentes que no hablen español. To listen to the interpretation on a computer, please locate the globe icon along the bottom row of your Zoom screen and select your preferred language channel. If you are joining via the Zoom app on a mobile device, please click More or the three dots in the bottom right corner of your screen. Select Language Interpretation and then choose your language and click Done. Bueno, después de las tres ponencias, vamos a tener una sesión de preguntas que en la última media hora estarán abiertas al público y la podrán poner directamente desde el chat de este webinar en el Zoom. Doy ahora la palabra a nuestra moderadora, que es también la directora de ARC, Julie Trebol. Julie, bienvenida. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Alessandro. Buenas tardes a todos. Le presento a nuestros invitados, quienes hablaron como cada una dentro de 12 minutos para hacer una presentación con imágenes, y el orden es el siguiente. Primero escucharemos a Alejandra Labastida, que es una curadora asociada del MUAC, donde trabaja desde 2008. Fue curadora asistente en el Pabellón de México durante la 54 edición de la Bienal de Venecia y ha publicado un numeroso catálogos y revistas de arte. Siguiera Gabriel Orge, que es un artista visual, fotógrafo y docente en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Desde hace 20 años coordina el proyecto Manifesto Alegría, orientado a la producción y formación en torno a la fotografía contemporánea. Y al final será Cecilia Noche, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Además, organiza dentro del área de derechos culturales de CADAL actividades relacionadas con la libertad de creación artística. Bueno, Alejandra, bienvenida. Te cedo la palabra ahora. Gracias. Hola, gracias Julie y Alessandro por la invitación. ¿Sí me oyen? ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto. Ok. Bueno,
Voy a empezar directo para no perder tiempo y tener tiempo más para discutir. Cuando empezó la pandemia, se abrieron varios frentes de defensa. Por supuesto, la trinchera principal, ocupada por los trabajadores del sector de salud y del cuidado de las ciudades, que mantuvieron todo a flote, pero muy pronto se abrió otra trinchera. En ella se convocaba a otro tipo de apoyo que se podría clasificar tal vez en el rubro de la salud mental o del cuidado afectivo. Había que inundar las redes de materiales estéticos e intelectuales que mantuvieran a un mundo confinado, ocupado y cuerdo. A esa trinchera fuimos convocados los trabajadores culturales, artistas, curadores, gestores, educadores, escritores, dramaturgos, etc. En este espíritu, muchos artistas donaron sus obras para levantar fondos para equipo para el personal médico, por ejemplo, o quitaron las contraseñas de sus cuentas Vimeo compartiendo todo su trabajo. Sin mencionar los miles de eventos digitales que se organizaron sin remuneración de sus participantes. Proyectos como el de Rafael Lozano Hemer, que tenemos ahora en el MUAC y que es una de las imágenes que estoy mostrando ahí. Un memorial remoto y participativo para las víctimas de la pandemia, en el que se convoca a los deudos de quienes han perdido la vida en 2020 a enviar retratos fotográficos que son dibujados con cristales de arena por una máquina. O Diarias Global, de Lorena Wolfer, que me parece que ya se comentó aquí en otra sesión, una intervención cultural participativa que se centra en registrar y visibilizar las nuevas realidades de las niñas, jóvenes y mujeres a partir de la pandemia, son solo algunos de los ejemplos de lo que a mí me ha tocado trabajar desde el MUAC. Un memorial, un espacio de encuentro y de denuncia con perspectiva de género, todos estos proyectos han claramente respondido a este llamado social y me parecen fantásticos. Pero me parece también que los esfuerzos deberían concentrarse, ahora más que nunca, en atender las necesidades y derechos de nuestra propia comunidad. Sabemos muy bien que esta pandemia no hizo más que acentuar las desigualdades y la precariedad de ciertos grupos sociales y raciales, pero también profesionales. No voy a hacer aquí un diagnóstico del sistema que nos precariza, pero sí quisiera insistir en la parte de este sistema que nosotros mismos alimentamos y replicamos, en cómo históricamente hemos interiorizado y asumido nuestra posición precarizada como constituyente e inherente a nuestra práctica. ¿Qué es lo que hace posible o aceptable siquiera que nos pidan con tanta facilidad que donemos nuestro trabajo? ¿Y por qué lo hacemos constantemente? No puedo asegurarlo, pero tengo la intuición de que nuestros compañeros que están haciendo ahora la traducción simultánea están cobrando por las palabras que emiten, mientras que los invitados no lo hacemos. Siguiente diapositiva, por favor. Mientras pensábamos sobre esta plática, me encontré con Trabajadores del Arte, una organización de trabajadores del arte latinoamericanos que busca defender colectiva y colaborativamente los derechos laborales de nuestro sector. Publicaron este año un manual de acción, un documento de 146 páginas que reúne diagramas prácticos y conceptuales para comprender y medir la trayectoria de un trabajador, las potenciales relaciones laborales con diferentes tipos de instituciones, guías para tomar decisiones según distintos tipos de trabajo, tabuladores y sugerencias para establecer condiciones laborales sin discriminación. Siguiente. En su introducción, plantean que en Latinoamérica sigue vigente un doble y contradictorio imaginario del artista, que por un lado alimenta la visión romántica de un agente que opera en un orden diferente al intercambio puramente material, como si no se tratase de un agente económico, y por el otro, presupone que el artista obtiene rentabilidad de una economía de venta de mercancías, es decir, de venta de obra, cuando la realidad es que este mercado representa solamente entre un 2 o 3% del total de las transacciones financieras que se realizan en arte en nuestra región. Cito, el deseo y la imaginación sobre una forma de funcionamiento del sistema hace opaco aquel mercado que representa más del 70% de la realidad laboral, el mercado de prestación de servicios. Siguiente, por favor. A principios de los 90, la artista Andrea Fraser había ya puesto el dedo en la llaga con el texto Cómo prestar un servicio artístico, que se desprendió de una serie de grupos de trabajo sobre la condición laboral de los artistas organizados en el contexto de una exposición. La finalidad de todas estas actividades no era, en sus palabras, lograr un modelo sindical de negociación colectiva, sino un modelo profesional de autorregulación colectiva. Fraser localiza la resistencia de los artistas a reconocerse como prestadores de servicio en la lógica de la autonomía artística. Y la voy a citar extensamente porque es muy clara.
La potencial pérdida de autonomía resultante de la apropiación de modelos de otros campos profesionales, tales como esquemas de contratos y remuneraciones, como medio de resolver problemas prácticos, representaba cierta amenaza a la autonomía artística. La redacción de contratos que amparasen nuestros intereses prácticos y materiales o la simple solicitud de honorarios en pago a nuestros servicios podían comprometer todavía más nuestra independencia al convertirnos en funcionarios de las organizaciones clientes. Según la lógica de la autonomía artística, únicamente trabajamos para nosotros, para nuestra propia satisfacción, para la satisfacción de nuestros criterios de juicio personales, sujetos solo a la lógica interna de nuestra práctica, a los requerimientos de nuestras conciencias o de nuestros arrebatos. Sé por experiencia propia que la libertad que se obtiene de esta forma de autonomía no es, muchas veces, otra cosa que la base para la autoexplotación. Es estando condicionados por la liberación de la necesidad económica como nos expresamos en nuestra autoexplotación. Dado que trabajamos para nuestra satisfacción personal, se da por supuesto que nuestro quehacer es una recompensa en sí mismo. Muchas veces tengo la impresión de que nuestras relaciones profesionales están organizadas como si todo el aparato del arte, incluidas las instituciones culturales y las galerías, se hubiesen montado para ofrecernos generosamente la oportunidad de hacer realidad en un espectáculo público nuestros deseos exhibicionistas. El principio de contradicción de nuestras vidas profesionales puede, por tanto, formularse así. La dependencia es la condición de nuestra autonomía. Si desde siempre hemos estado sirviendo, entonces la libertad artística solo puede consistir en decidir por nuestra cuenta, en la medida de lo posible, a quiénes y cómo servimos. Esa es, me parece, la única vía hacia un principio de autonomía menos contradictorio. Y termino la cita con esta frase que después de tanta claridad me preocupa, porque pienso que revela cómo Fraser no logra escapar del todo de la contradicción inicial. A menudo, las resoluciones acerca de problemas prácticos constituyen decisiones políticas que no solo atañen a las condiciones laborales de los artistas, sino que pueden afectar también a la función y el significado de su actividad. Me parece que es precisamente en esta paranoia sobre la contaminación de la función y el significado de su obra, o la casi imposibilidad de separar el activismo de su obra, que radica la miopía que aqueja la movilización por los derechos laborales de los artistas. Estuve revisando, por ejemplo, la historia de las huelgas de artistas. Muy interesante, pero muy poco efectiva. Siguiente, por favor. La grandiosidad y opacidad del lenguaje mismo de sus llamados a la acción dice mucho. La huelga como tal es una operación estético-ética sobre el cuerpo deformado del mito reinante, decía, por ejemplo, Thomas Santobi en los 90s. Muchas de ellas constituyen llamados elocuentes de acción que nunca se realizan y que solo existen como idea, como concepto o, mejor dicho, como obra. Incluso nacen en el contexto de una invitación a una exposición. El texto mismo que acabo de citar de Fraser nace de una invitación a una exposición. Siguiente. Una de las huelgas más famosas fue la acción Years Without Art de Gustav Metzger. Apelando al modelo, hay una disculpa, esas imágenes no son de Years Without Art, pero bueno, no encontré. Apelando al modelo de las huelgas industriales y su efectividad, pidió a todos los artistas que se comprometieran en una retirada total del trabajo durante un periodo de 3 años, del 77 al 80, durante el cual deberían negarse a producir obra, vender obra, permitir que la obra se exponga y rechazar la colaboración con cualquier parte de la maquinaria publicitaria del mundo del arte. Sobre todo me interesa resaltar que su propuesta incluía un campo de huelga de arte que se describe como un gueto para los artistas que no pueden dejar de hacer arte. ¿Se imaginan un campo para mineros que no pueden evitar meterse a la mina? Metzger la cumplió, pero nadie se le unió, y esto también surgió a raíz de una invitación a participar en una exposición y quedó relegado como una publicación en un catálogo. Siguiente. Me parece que el problema de estas huelgas yace en su nacimiento. Son obras de arte, siguiente diapositiva, por favor. Son obras de arte antes y por encima de ser demandas laborales y terminan, por lo tanto, en pura representación simbólica. Y claro, yo, como curadora, me engolosino con estas referencias de la historia del arte, cuando de lo que realmente quiero hablar es de proyectos como el Manual de los Trabajadores del Arte que les enseñé anteriormente, o, siguiente diapositiva, WAGE, que es el acrónimo
para Working Artists and the Greater Economy. Siguiente diapositiva, por favor. Una organización activista de Nueva York que nació en 2008, centrada en regular el pago de honorarios de artistas por parte de las instituciones del arte y establecer una relación de trabajo sostenible entre los artistas y las instituciones que los contratan. Este año publicaron varios lineamientos importantes. Por ejemplo, el contenido transferido en línea o comisionado exclusivamente para el futuro para plataformas basadas en la web debe pagarse al mismo o mayor precio que antes de la pandemia. No se debe pedir a los artistas que proporcionen contenido gratuito para mantener la percepción de productividad institucional continua. O sobre las transparencias de los despidos y licencias. Además de actualizar a las audiencias sobre los cambios de programación y el apoyo a los artistas, las instituciones deben considerar incluir en sus anuncios públicos el despido y la licencia de los trabajadores y qué medidas pueden estar tomando para apoyar a su personal. Los mensajes de cara al público del sector deben reflejar los cambios de política interna que afectan directamente el sustento de los trabajadores. También publicaron una guía para exigir la remuneración de obras canceladas o aplazadas. Hay mucho que hacer desde la institución. En una conversación con Manuel Segade, director del Centro 2 de Mayo, hablábamos de la cultura retribuida y su decisión de no recurrir a un archivo, a su propio archivo de museo, no por el afán de estar produciendo obras nuevas, sino por crear las condiciones para pagar a los artistas. Pero sobre todo, pienso que es momento para organizarnos, aún con todos los riesgos que eso conlleva en países como los nuestros. Siguiente, por favor. El miércoles 2 de diciembre, la reportera Sonia Sierra, del Universal, un periódico mexicano, documentó que un grupo de funcionarios de la Secretaría de Cultura organizaron un grupo de WhatsApp titulado Desarticulación de Colectivos. El objetivo era el desmantelamiento de los colectivos de trabajadores y artistas organizados a lo largo de la administración actual en torno a demandas básicas: el apoyo a la creación, el pago de sueldos vencidos, las garantías de contratación, el derecho a la salud y a las prestaciones básicas que establece la ley, una política cultural con rumbo, el rechazo al proyecto Chapultepec, etc. La situación es tan crítica en México, con un presupuesto cultural que ha sido recortado en un más de 30%, que los colectivos incluso han presentado una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este contexto, insisto, pienso que el trabajo que más interesa no perder de vista es el de este tipo de colectivos que, en palabras de los trabajadores del arte, plantean la urgencia de reconocernos como trabajadores y trabajadoras y construir el contexto de autonomía laboral que nos permita elaborar las condiciones para establecer una relación laboral que nos permita rechazar un trabajo cuando no cumpla con las mínimas condiciones laborales. En otras palabras, despabilarnos del síndrome de Estocolmo que encierra la frase por amor al arte. Bueno, gracias. Ahí lo dejaría. Muchas gracias. Por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Muchas gracias por la invitación a Alessandro, a Julie. Yo soy un fotógrafo y artista visual y desde hace 20 años coordino un proyecto independiente, autogestivo, que se llama Manifiesto Alegría, que propone un trabajo de experimentación a partir de la fotografía en diálogo con otras disciplinas. Además, desarrollo un proyecto de obra personal y quería como comenzar mostrando un poco y contando el proceso brevemente, ¿no? del proyecto que estoy desarrollando. Y qué sucede en el espacio de la pandemia con ese proyecto y con el proyecto Manifiesto Alegría, ¿no? Que son las dos líneas de trabajo que yo estoy desarrollando desde hace unos años. ¿Podrían poner la primera diapositiva, por favor? Bueno, y ahí pasamos a la otra imagen. El proyecto se llama Apareciendo, ¿no?
es importante el tiempo verbal del nombre, ¿no? Que implica una idea de un presente, de algo que está sucediendo y que lamentablemente va a seguir sucediendo, porque el concepto de trabajo del proyecto es hacer aparecer lo que fue desaparecido o lo que fue desplazado o invisibilizado por la violencia, por distintos tipos de violencia, hacer aparecer a través de la luz, ¿no? Fotografías que representan a personas o a colectivos que, como dije antes, han sido desaparecidos. Hacerlos aparecer sobre una superficie, es decir, sobre un soporte. ¿Pueden pasar a la otra diapositiva? Gracias. Hacerlos aparecer implica proyectarlos, ¿no? Sobre un paisaje, que puede ser un paisaje urbano o un paisaje natural. Esta acción tiene una instancia de intervención pública, en algunos casos, cuando sucede en el marco de una ciudad, por ejemplo, y tiene otra instancia que es un poco más íntima, que es pensada, como puede ser en un paisaje natural, solitario, ¿no? O donde pocas personas que justo están en ese lugar tienen acceso a poder experimentar, tener la experiencia de ver la intervención. Y con esto aparece otra dimensión del proyecto, que es la dimensión del registro fotográfico o del registro audiovisual, que se pone en circulación en las redes o en museos, ¿no? Esta imagen que ilustra ahora la charla se llama Apareciendo a López en el río Talamochita. Brevemente voy a contar que Julio López fue un albañil que estuvo detenido, desaparecido en la última dictadura en Argentina, aparece con vida, vuelve la democracia, declara en el juicio a los represores, y a los días de esa declaración por la cual se condena al represor Echecolás, Julio López es desaparecido en democracia. En el 8º aniversario de su desaparición, yo comienzo con este proceso y lo hago aparecer simbólicamente, proyectando el retrato de Helen South, que Helen South le tomó a Julio López, lo proyecto en la barranca del río, ¿no? entre el agua, entre la tierra y entre el cielo. Hago una foto de esa proyección que envío al premio del Salón Nacional de Artes Visuales de aquí de Argentina, y el trabajo obtiene el primer premio de adquisición, y ahí comienza un proceso que en algunos casos está guiado por mi intención, y en otros casos por invitaciones o por colectivos o por personas que se interesan en el proyecto y deciden colaborar. La siguiente, por favor. Entonces, nada, así recorro algunas ciudades de la Argentina con este proyecto. También viajo a algunos países del Cono Sur, como este caso en Paraguay. Yo viajé invitado por El Ojo Salvaje y por el Instituto de Cultura Paraguayo Alemán a dar una charla y una muestra sobre el proyecto. Y el día que llego, identifican los restos, los primeros restos de la dictadura, de la larga dictadura de Alfredo Stroessner. Ese mismo día, con esa coincidencia tan potente, con algunos colectivos artísticos y colectivos políticos y amigos que apoyan la idea de hacerlos aparecer en dos edificios céntricos muy visibles de la ciudad de Asunción, del Paraguay.
Entonces, el proyecto aquí cobra una dimensión de intervención pública en el espacio público, ¿no? Y sucede algo que naturalmente sucede en estos tiempos, es que las personas que se encuentran con esta intervención, ¿qué hacen? ¿No? Toman su teléfono, fotografían y comparten en las redes lo que acaban de experimentar, ¿no? Y ahí, nada, descubro, o no descubro, sino que me doy cuenta de una dimensión interesante, que es lo que sucede en el espacio público y de su réplica a través del registro en las redes, que también son parte de otro espacio público, ¿no? Y lo que sucede con esto es que se replica la acción, circula y se amplifica el sentido a través de las redes, ¿no? Y bueno, la idea de esto, las historias que se ponen en juego en las proyecciones, circula por las redes y se da a conocer, y en cierta forma encuentro que es una manera de sostener la memoria, de mantener la memoria viva, ¿no? Y de no olvidar lo que no tenemos que olvidar en esta parte del mundo, que tiene que ver con estas desapariciones. Y puede ser la siguiente, gracias. Estas desapariciones que tienen que ver con las desapariciones a través de las masacres y los desplazamientos de los pueblos originarios que se dan a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en muchos países de América Latina. O sea, el proyecto abarca esa temática, ¿no? También las desapariciones que suceden durante los años 60, los años 70, durante los años 80, que tienen que ver con el terrorismo de Estado, que tienen que ver con las dictaduras, y las desapariciones más contemporáneas, que tienen que ver con la violencia policial, con la trata de personas, con la violencia de género, ¿no? Las desapariciones por violencia de género. Entonces, bueno, el proyecto, eso es un poco el proyecto en su dimensión, ¿no? Con los temas que abarca y las formas que va tomando. Entonces, nada, van sucediendo una serie de sincronías que me permiten viajar a Chile. Yo estaba interesado en una historia ligada a las mujeres que durante 30 y más años buscan a sus seres queridos que han sido fusilados y han sido desaparecidos en la inmensidad del desierto de Atacama. Entonces, con un amigo viajamos, un poco apoyados por una beca y por el interés de la gente que apoya y se copa con este proyecto. Viajamos hacia Calama, contactamos a familiares de quienes fueron desaparecidos, fusilados y desaparecidos en el desierto. Le contamos cuál es nuestra idea, que es hacerlos aparecer en algún rincón de la inmensidad de ese territorio, ¿no? Entonces lo que vemos acá en estas imágenes es a Violeta Berríos, que es la esposa de Mario Argüelles, que lo salió a buscar y es una persona muy emblemática en esta búsqueda. Ella lo ha salido a buscar a lo largo de los años por el desierto junto con otras personas, ¿no? Con otros familiares. Lo que se ve en la otra imagen es la parte de atrás del backstage, sería de la proyección, ¿no? ¿Puede ser la imagen siguiente? Y la proyección, este es el resultado, ¿no? Consiste en eso, ¿no? En proyectar sobre esas rocas los retratos de estos presos, imágenes que yo obtengo a través de la investigación en el espacio de la memoria de Santiago de Chile y a través de otras búsquedas. Encuentro dos imágenes que dan cuenta de un momento de los presos dentro de la cárcel antes de ser fusilados. La siguiente, por favor.
a través de otra beca del Espacio de Arte Contemporáneo de Montevideo, estoy trabajando durante un mes en varias historias, y una de las historias es la de Elena Quinteros, que fue una educadora que fue detenida y desaparecida, previamente torturada por el ejército uruguayo. Al tomar contacto con esa historia, me vinculo a amigos, compañeros de militancia, colectivos, organizaciones de derechos humanos. Les cuento mi idea. Mi idea era proyectar el retrato de ella sobre la fachada de la casa donde ella habitaba y de donde fue secuestrada, y además esa casa fue apropiada por los militares y todavía sigue en manos de ellos, ¿no? Entonces la intervención tenía un doble carácter. Por un lado, hacer aparecer a Elena en su propia casa, ¿no? Y por otro lado, es una acción, o considero que es una acción de señalamiento de esa vivienda que sigue en manos del ejército. La siguiente, por favor. Como les contaba un poco cómo se va estructurando a medida que va avanzando el proyecto, y cómo abarca el terrorismo de Estado durante las dictaduras, cómo abarca también las masacres y los pueblos, de los pueblos originarios, los desplazamientos de los pueblos originarios. También trabajo un poco con esa temática, proyectando sobre árboles autóctonos o sobre árboles que son parte del territorio que ellos habitaron, retratos bueno, de algunos caciques que tuvieron una lucha importante de resistencia a la invasión durante el siglo XIX, y algún retrato un poco más contemporáneo de una comunidad que habitó esa región. La siguiente, por favor. En esta, por ejemplo, estoy proyectando un retrato de principios del siglo XX de una mujer mapuche sobre el mismo territorio que en este caso continúan habitando, ¿no? Que es la comunidad curruhuinca, que rodea el lago Lácar en la provincia de Neuquén, en Argentina, que está dividida como en dos partes, es Catitre por un lado y la comunidad curruhuinca por el otro. Entonces nada, como simbólicamente visibilizando la imagen que representa a esa comunidad, o una de las imágenes que representa a esa comunidad en el territorio que habitan. La siguiente, por favor. Y otra de las líneas de trabajo tiene que ver con las desapariciones contemporáneas, ¿no? Esta ha sido una desaparición muy emblemática que generó una reacción en la sociedad argentina que fue increciendo, ¿no? Que fue subiendo de tono y que se fue viviendo cada vez de una manera mucho más visceral, hasta que, bueno, yo sentí la necesidad de proyectar el retrato de Santiago Maldonado, que estuvo desaparecido y que fue reprimido por Gendarmería durante un corte de ruta, una protesta de la comunidad mapuche en la provincia de Chubut, ¿no? Lo que sucede luego de hacer esta intervención y de poner la imagen en circulación en las redes, se viraliza, ¿no? ¿Puede ser la siguiente? Se viraliza y empieza a circular por redes, y los medios levantan la intervención, y sucede algo interesante a los 2 días más o menos, que es la réplica, ¿no?
sucede que colectivos, organizaciones, personas individuales replican el gesto, ¿no? Replican el gesto y replican el concepto, ¿no? Empiezan a proyectar el retrato de Santiago Maldonado, ¿no? Entonces se genera una viralización en las redes y un reclamo colectivo por la aparición de Santiago. La siguiente, por favor. Esta también es parte de una desaparición contemporánea que tiene que ver con la trata de personas. Andrea López, que era explotada sexualmente por su pareja, hasta que fue desaparecida. Y circunstancialmente viajo por mi trabajo como fotógrafo a la provincia de La Pampa, hacia el sur argentino. Cuando llego me entero de esta historia y hay personas que al saber que ya conocían mi proyecto, ¿no? Se acercan y colaboran y hacen posible esta proyección, ¿no? Esta intervención. La siguiente. Y ahora, ¿qué sucede? Este proyecto se venía desarrollando y para el 2020 tenía una serie de propuestas de trabajo, de colectivos, de organizaciones, de universidades, ¿no? y algunas ideas propias, ¿no? para trabajar. Y sucede que empieza la pandemia y se restringe la circulación, el aislamiento, bueno, lo que ya sabemos. Entonces quedan como truncas todas esas ideas, todos esos proyectos en los que venía trabajando, ¿no? Y que no logran materializarse en estas intervenciones. Entonces sucede otra desaparición, ¿no? En democracia este año durante la pandemia que no sé, beneficia de alguna manera la represión, la exacerbación del uso de la violencia por parte de la policía, ¿no? Y del ejército, de gendarmería. Entonces, en un control, desaparecen a Facundo Astudillo Castro, ¿no? Facundo Castro Astudillo. Entonces pasa un tiempo, no hay novedades, se empieza como a sospechar del accionar policial en la desaparición. Entonces, un poco movilizado por esto y a la vez muy limitado por la pandemia, pero con esta intención de poder generar un reclamo a nivel de intervención en el espacio público, y con una idea preliminar que era la de proyectar sobre uno de los puentes donde suceden controles, donde hay controles policiales, ¿no? Entonces, bueno, un poco asesorándonos, qué podría suceder si nosotros hacemos esta intervención en el marco de la pandemia, en el espacio público, donde un grupo de personas están trabajando en esto. A partir del asesoramiento decidimos no cambiar la idea y no hacerla en ese espacio porque, bueno, íbamos a ir presos y se nos iba a iniciar una causa judicial. Entonces lo que decidimos fue proyectar desde un espacio privado, o sea, desde la terraza de un edificio, proyectar hacia otro edificio, ¿no? Entonces, ahí estaríamos como saltando esta idea del espacio público, ¿no? de la aglomeración o agrupamiento de personas en un espacio público, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, esa fue en parte el resultado de esa intervención. Hay otras imágenes.
La siguiente. Acá hay una cuestión particular, que es que yo decido no proyectar el retrato de Facundo Astudillo Castro, sino decido proyectar la palabra ¿dónde está Facundo? Porque hay otra desaparición en manos de la policía, en Córdoba, otra desaparición contemporánea, ¿no? De otro pibe, de otro chico que también se llamaba Facundo, ¿no? Entonces, la pregunta en Córdoba hacía referencia a dos desapariciones, ¿no? A la de Facundo Rivera Alegre y a la de Facundo Astudillo Castro, ¿no? La siguiente, por favor. En relación a la... Y establece un link, ¿no? Con esta intervención que hicimos en el año 2015, cuando se juzgaba a los supuestos, a los policías que supuestamente habían reprimido, desaparecido a Facundo, ¿no? Esta intervención consistió en la proyección sobre la fachada de los tribunales, donde en el momento, en el tiempo donde se estaba realizando el juicio, ¿no? Fue una acción conjunta, rápida, una acción pensada más para su registro, ¿no? Evitando el accionar policial y registrándola, ¿no? Y inmediatamente poniéndola en circulación a partir de un texto, ¿no? o con un texto que nuestra posición, ¿no? Y nuestro reclamo. Esto fue una acción colaborativa con el colectivo Jóvenes por Nuestros Derechos. La siguiente. Y esta también fue otra intervención durante la pandemia, también una intervención pensada para su registro y para su circulación en las redes, porque por la restricción propia de circulación que había en la pandemia, y tiene que ver con las dictaduras, en este caso, y con el comienzo del juicio a los represores por la causa que involucra a 34 compañeros detenidos desaparecidos durante la dictadura, ¿no? La acción de proyección de intervención la concretamos la noche previa al inicio del juicio, es decir, en la vigilia del juicio se proyectó el retrato de los 34 que aparecen en las dos columnas, ¿no? Y el resto de los retratos que cubren el edificio son retratos de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar y eclesiástica en la Argentina. No sé cómo estoy con el tiempo, pero sí hay otra imagen más, creo, que tiene que ver con otro recurso de trabajo, otra materialidad que va tomando el proyecto, que tiene que ver con, que está más ligado no tanto a una intervención en el espacio público, sino a una acción performática. ¿Puede ser la siguiente, por favor? A una acción performática, donde a través de una técnica del siglo XIX hago aparecer a través del revelado la imagen de un detenido desaparecido. En este caso fue en Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, que es una provincia argentina del norte argentino, de un estudiante de historia de esa universidad que se llamaba Lucho Falú y que es el hermano de Juan Falú, que es un músico, compositor de música popular argentina muy importante. Entonces, la acción consistió en hacer aparecer con el revelado, como les decía, sobre un papel de acuarela, esta imagen, mientras su hermano Juan le cantaba una canción que le compuso, que se llama Vidala de Lucho, en la que hay un juego de palabras, ¿no? Vida, la de Lucho, Vidala es un ritmo folclórico del norte argentino, ¿no? Hay otra imagen más y ya termino con mi presentación. La siguiente, por favor.
bueno, son estas, ¿no? Son imágenes que también que tienen el mismo recurso. Es la acción performática que a través de un revelado, en el caso de la imagen de la derecha, en el revelado de un muro en una escuela pública, de un detenido desaparecido que fue alumno de esa escuela. En el 101 aniversario de la institución, fui invitado para llevar a cabo esta acción de revelado. Y la de la izquierda también es la imagen de Luis Mónaco, que fue detenido desaparecido y que fue revelada también con esta idea de la acción performática, pero en el marco de la pandemia, o sea que estuvo reducida la participación del público, y que fue registrada en un video, ¿no? Entonces eso es como una consecuencia también del trabajo, ¿no? Durante la pandemia. Y otra de las consecuencias tiene que ver con el proyecto que les contaba al principio, que se llama Manifiesto Alegría, que es este proyecto autogestivo de experimentación y de formación alternativa, que toma la fotografía como disparador y como un lenguaje del arte contemporáneo. Entonces, nada, tiene que ver con la experimentación en relación a la fotografía con otras disciplinas, con otros lenguajes, y que también se vio muy afectada por la pandemia, porque esta propuesta tiene que ver con un encuentro semanal de varias horas, donde se comparten los procesos, donde se comparten contenidos conceptuales que nos permiten repensar, resignificar nuestras ideas a partir de la historia del arte, de la historia de la fotografía y de los usos sociales que ha tenido la fotografía a lo largo de sus años. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Gabriel. A Cecilia ahora, por favor. Gracias, Cecilia. Gracias. Mientras van poniendo las slides, las diapositivas. Bueno, mi trabajo tiene más que ver con el área académica. Yo soy investigadora asociada de CADAL, trabajo en el área de derechos culturales, en lo que tiene que ver con la libertad de expresión artística o la libertad de creatividad artística. Gracias a Artist at Risk Connections, porque para nosotros es muy importante desde CADAL. Nosotros trabajamos sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la democracia y la calidad democrática, y los derechos culturales son una pieza fundamental, y la pandemia, lamentablemente, nos ha dado mucha información en la región sobre lo que ha sucedido. Básicamente, y esta va a ser una presentación un poco más académica, agradezco que los panelistas hayan traído presentaciones más visuales, pues lo mío va a ser un poquito más aburrido, pero bueno, es un tema que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con que uno de los desafíos, respondiendo a la pregunta que nos plantean los organizadores sobre qué desafíos nos esperan, y de la misma forma que Alejandra estuvo trabajando sobre la precarización, bueno, mi idea era centrarme sobre los peligros de la autocratización. Si quieren pasar a las siguientes, podemos pasar a la primera y la próxima. La autocratización es un concepto de compatriotas de Alessandro, de Casani y Tomini, que yo tomo en mis investigaciones, y que tiene que ver con la pérdida o deterioro de garantías y libertades fundamentales, entre las cuales dos, que para el trabajo de los artistas, de los gestores y los defensores de la cultura son fundamentales, como es la libertad de expresión y la libertad de asociación. Así que básicamente el desafío que nosotros vemos desde CADAL tiene que ver con esta tendencia a la autocratización. La próxima. Bueno, en América Latina, un poco como contó Gabriel en el caso de Argentina, pero sucedió en varios países, se establecieron diferentes estados de emergencias que están todos avalados por las constituciones nacionales, pero que bueno, se fueron extendiendo en dos ámbitos. Uno es la cuestión temporal, que hizo que la emergencia se prolongara y dejara de ser emergencia para terminar siendo un estado de hecho, como sucedió en la Argentina, y también se extendieron hacia diferentes derechos, digamos.
al principio las emergencias sanitarias pueden vulnerar ciertos derechos y ciertas libertades o restringirlos, siempre y cuando tengan relación con aquello que intentan proteger, que es la salud pública. En muchos países de América Latina, lamentablemente vimos esto como una extensión en el tiempo de algo que debía ser una emergencia, una urgencia, y además avanzar sobre derechos que no necesariamente tenían que ver con cuestiones de salud pública. Para dar dos ejemplos, que no me voy a detener, Gabriel bastante habló sobre Argentina, donde se aplicó el artículo 105 del Código Penal, que tiene que ver con, que básicamente penaliza con años de prisión la propagación de epidemias, pero bueno, implica demostrar que se propagó una epidemia, o sea, no que yo salí a caminar a pasear al perro, o que salí con unos amigos un rato, que es un poco alguno de los casos que Gabriel trabajó en su obra durante la pandemia de los Facundos, por ejemplo. Y la otra cuestión en Argentina tuvo que ver con el protocolo, el nuevo protocolo de ciberpatrullaje, que también ha aparecido en otros países de la región, como en Brasil, con conceptos un poquito amplios y laxos, como puede ser el de patrullar el humor social. Lamentablemente hubo artistas, en el caso de la Argentina, Juan Acosta y Rodrigo Chúguez de Santiago del Estero, que tuvieron causas penales con estos dos recursos, ¿no? El Código Penal 205, ese artículo, y el ciberpatrullaje como una forma de revisar sus redes sociales. El otro país donde también se avanzó y después se retrocedió, digo, solo para dar un ejemplo, podría decirles en cada uno de los países cómo fue sucediendo, es en Bolivia, con el decreto 4200 del 20 de marzo, específicamente el artículo 13, intentó porque duró un mes y medio, gracias al movimiento de ONGs, de organizaciones y de la sociedad civil, restringir la circulación de información, que creo que es uno de los avances que más se logró, de las autocratizaciones, de los avances de la autocratización que más se logró en la región, tiene que ver con a un punto utilizar la pandemia para restringir la libertad de expresión. Y dentro de lo que es la libertad de informarse, muchos artistas que daban su impresión, su perspectiva sobre el mundo pandémico, fueron juzgados bajo los mismos parámetros de información falsa, ¿no? Sin embargo, yo hoy me gustaría centrarme en dos países en los que el COVID-19 fue una especie de acelerante de la autocratización. Uno es Nicaragua y otro iba a trabajar sobre todo con Honduras, pero dadas las circunstancias y lo que ha sucedido en las últimas semanas en Cuba, pensamos que era mejor un poco relatar lo que ha pasado en Cuba, que utilizó el COVID también para desarmar protestas de artistas. La próxima. Bueno, a ver, el caso de Nicaragua es un caso muy especial en un sentido negativo, porque los avances sobre el Estado de Derecho han sido aceleradísimos. Mientras estábamos entretenidos trabajando sobre el COVID, sobre la pandemia, en Nicaragua se aprobaron en menos de 2 meses 3 leyes. Las 2 primeras afectan directamente a los artistas, y la última, digamos, que da un marco general del espíritu del gobierno nicaragüense. La ley especial sobre el cibercrimen es como en muchas de estas leyes, tienen que ver con regular la circulación de información y plantear penas penales, digamos, aplicar el Código Penal para lo que tiene que ver con difundir informaciones falsas. La ley de regulación de agentes extranjeros, que muchos la llaman ley Putin, porque uno de los primeros países que la tuvo fue Rusia y se fue expandiendo como modelo, tiene que ver con la financiación extranjera de las asociaciones nacionales. ¿En qué sentido esto afecta a los artistas? Bueno, la ley de regulación de agentes extranjeros implica que si cualquier persona, cualquier ciudadano o organización en Nicaragua recibe fondos extranjeros, pasa a denominarse agente extranjero. Y los agentes extranjeros tienen restringidas un montón de posibilidades. Obviamente está pensada sobre todo para los partidos políticos, pero no solo. Entonces, un agente extranjero como tal no se puede presentar para ser empleado público ni para ser director de un museo. Lo que quiero decir es que si alguien tiene una galería, es curador y recibe una beca, un fondo para armar un proyecto,
tiene que registrarse específicamente en un registro particular, que es el de los agentes extranjeros, que es regulado por el Ministerio de Justicia, y a partir de allí no puede volver a presentarse en el ámbito público. Entonces esto implica que artistas que por ahí trabajan, como, bueno, Gabriel justo contó, me sirve de contrapunto, con fondos que son fondos extranjeros, no podría, por ejemplo, ser docente en la universidad. Esto es lo que es la regulación de agentes extranjeros, que ya funciona hace varios años en Rusia y también desde el 2018 funciona en Camboya, por ejemplo, como para dar algunos ejemplos. Y que en la región existen también trabas similares en Cuba, que es lo que vamos a ver ahora. La tercera ley, en realidad es una reforma constitucional que en Nicaragua se puede dar por parlamento, por mayoría simple, que en sí misma no implica un peligro para la libertad de expresión artística, pero que da cuenta del espíritu represivo que ha tomado el gobierno de Nicaragua y que a un punto ejemplifica la aceleración con la cual se han hecho estas reformas, que básicamente tienen que ver con trabajar y poner en marcha una estructura legal, no legítima, pero legalizada, porque ha sido votada por el Congreso, que cuyos efectos son básicamente reprimir a la sociedad civil. La ley de crímenes de odio, así se llama, implica que hasta hace un mes en Nicaragua no existía la posibilidad, como existe en algunos países, de sumar las condenas por crímenes penales. Existía la idea de un límite a la condena a la cual te puede acusar el Estado, como sucede, por ejemplo, en Argentina, como no sucede en Estados Unidos, donde las penas se suman y se acumulan. Bueno, Nicaragua tenía una constitución que prohibía la acumulación de penas, o sea, garantizaba que una persona no podía estar recluida de por vida, sino que el máximo era 30 años. Uno de los problemas de esta reforma es que se podrá aplicar a aquellos crímenes especiales de odio. Y la vaguedad de estos términos son un poco una de las aristas por las cuales, bueno, las ONGs relacionadas con los derechos humanos más hemos denunciado esta última reforma constitucional. Además está decir que en Nicaragua ya hay presos políticos sentenciados a 200 años. O sea, no hacía falta, pero el hecho de que esté legalizado le permite al gobierno defenderse argumentando que lo que hace es cumplir la ley. Bueno, y la ley especial sobre cibercrimen obviamente regula también las redes sociales, que terminan siendo uno de los espacios o de los últimos espacios independientes de los artistas. A veces son su primera elección, como en el caso de Gabriel, que utilizan el eco, y otras veces son el único espacio que los artistas tienen. Y el hecho de que esa ley no discrimine lo que es opinión, información, de producción de significados o de contenidos artísticos, pone en dificultad a los artistas. Los artistas no pueden ser juzgados bajo los mismos parámetros que un académico o que un periodista. Y no existe la falsedad o la veracidad en el arte. Responden a otro orden de conocimientos. Por lo cual, el hecho de que este tipo de leyes, al no discriminar, resulta compleja para la libertad de expresión artística. Próxima. Y el siguiente, voy a pasar rápido y en todo caso dejamos tiempo para las preguntas si tienen. En las últimas semanas, desde mediados de noviembre, en Cuba, hay un colectivo que se llama Movimiento San Isidro, que son artistas independientes que están fuera del sistema oficial. Ahora voy a explicar un poco qué significa eso en Cuba. Que comenzaron una serie de protestas pacíficas. De hecho, era la lectura de poesía en diferentes lugares de La Habana, que nos llevó a realizarse, por la detención de Denis Solís, que es un músico rapero, el 9 de noviembre. Denis fue arrestado el 9 de noviembre, incomunicado, o sea, desaparecido durante 7 días, y enjuiciado en un juicio sumario el 11 de noviembre, y se le comunicó a sus familiares la condena a 8 meses de prisión el 13 de noviembre, después de un segundo habeas corpus. Frente a eso, Denis es parte del movimiento, el Movimiento San Isidro empezó una serie de protestas que llevaron a lo que se llama la reunión de lo que ahora conocemos como el 27N, el 27 de noviembre, que es una manifestación espontánea frente al Ministerio de Cultura, que los que venimos trabajando en Cuba no recordamos un hecho así en muchos, yo diría, décadas, en que artistas
se encontraron frente al Ministerio de Cultura para pedir un diálogo. El gobierno había prometido ese diálogo y a partir de ahí estos artistas han sido asediados por la vigilancia estatal de diferentes maneras. Y de hecho empiezo como de abajo para arriba en lo que ustedes están leyendo. Lo que más se utilizó para desarmar este movimiento de 30 intelectuales y artistas cubanos ha sido la pandemia como excusa. Digo, la protesta frente al ministerio, la protesta pacífica del movimiento San Isidro en sus casas, la intención de juntarse a dialogar sobre qué condiciones presentarle al gobierno y demás, todas esas reuniones o esas posibles reuniones han sido desarmadas con la excusa de la pandemia, de la propagación de epidemia. No es la primera vez que Cuba lo hace. Cuba ya ha tenido varios músicos encarcelados bajo el Código Penal que regula la propagación de epidemias. Sobre todo se utiliza la epidemia del dengue, que en Cuba es un problema de salud pública, no, de más está decirlo. Y por ese artículo del Código Penal, por ese crimen, ya han sido sentenciados el rapero Pupito, Lázaro Bentancur, conocido como Pupito, y Michael Castillo Pérez, conocido como Michael Osorbo. ¿Qué sucede en Cuba? Cuba, lo que hemos visto en las últimas semanas, y debo decir que no lo vi en toda la pandemia, pero sí en las últimas semanas, ha sido un recrudecimiento de un sistema que ya es un sistema autocrático, y que en muchas medidas Nicaragua replica alguna de las leyes que Cuba ya ha puesto en marcha hace mucho tiempo. Primero tiene que ver con la regulación de las asociaciones, que es la ley 54. En Cuba las asociaciones, muchas están prohibidas, como los sindicatos o las colectividades religiosas. Y otras, el entramado para poder generar una asociación es muy complicado, depende de última instancia del Ministerio de Justicia, y además establece como requisito para crear una asociación que se realicen ciertos pasos burocráticos que son imposibles si uno no es asociación. ¿Qué sucede entonces? Que movimientos colectivos, centros culturales que no sean oficiales no se pueden organizar legalmente como asociaciones. Son simplemente un grupo de personas. Y eso los deja fuera, tanto dentro del país de un montón de actividades, de hecho, por ejemplo, de la Bienal de La Habana, y también fuera, o sea, los deja por fuera de lo que es el sistema internacional de financiamiento para estas cuestiones. El segundo pie de esta estructura autoritaria con respecto a la libertad de expresión artística tiene que ver con el decreto 349, que bueno, Artists at Risk ha hecho un informe muy detallado, si lo quieren ver, y Alessandro, si tenés el enlace lo puedes compartir en el chat, porque es de los más detallados que conozco, que básicamente tiene dos patas. Una es la censura directa. Hay ciertos temas que en Cuba nadie puede tocar, por ejemplo la bandera, Fidel, otros símbolos patrios, y lo que llamamos la censura indirecta a través de las asociaciones de cultura oficiales. En Cuba, desde el decreto 349 de finales de 2017, se es artista solo si uno está inscrito en una asociación. Y esas asociaciones dependen de la ley anterior, la que está más arriba. Entonces, por ejemplo, este año un escritor multipremiado como Pedro Junco fue expulsado de la Asociación Cubana de Escritores y no pudo hacer los talleres de escritura que hacía todos los años porque no es más un escritor para Cuba. No puede publicar más en Cuba, por ejemplo. Que es el caso de, bueno, el movimiento San Isidro, que nace como respuesta a este decreto, ¿no? Y la otra ley, que también tiene que ver con el cibercrimen, que aparece, digo, en varios países de la región, tiene que ver con la criminalización de la libertad de expresión en redes sociales. La idea del control de la libertad de expresión sin identificar y sin hacer ningún tipo de mención a la diferencia entre libertad de expresión artística, da lo mismo el tipo de contenido, digo, no hay nada en la ley que lo diferencie, a través del decreto 370, que implica tanto multas excesivas, bueno, en general en este caso tenemos muchos periodistas, pero también tenemos artistas que por compartir un mensaje o compartir una obra visual o la lectura de un poema,
han sido o multados o inclusive pueden llegar a tener penas de cárcel. La última. De todas formas, más allá de esto que parece que no es una charla de fin de año, justamente como para darnos ánimo, creo como Alejandra que el COVID nos da ciertas oportunidades. Claramente ha traído tensiones de regulación por parte de los estados, pero también nuevas oportunidades de toma de conciencia en los artistas. Digo, Alejandra hizo un muy buen punto sobre la precarización laboral como una toma de conciencia, y el COVID expuso eso. Y creo que también al tensionar las libertades, los artistas también han podido tener conciencia tanto de la necesidad del espacio público, no digo que no la tuvieran, pero de lo crucial que implica el espacio público y de lo crucial que es tener un aparato legal que permita y que garantice con todas las letras la libertad de expresión artística, ¿no? Además de la libertad de expresión. Y para nosotros, yo como perteneciente a CAL, que en algún punto somos defensores de la libertad de expresión artística y del trabajo de los artistas, nos da la oportunidad y el gran trabajo, creo que nuestra mayor función tiene que ver con denunciar estos avances de prácticas represivas y actuar sobre las ventanas de oportunidad como sucedió en Cuba, ¿no? La protesta que es todo el movimiento San Isidro, digo, yo no me voy a hacer de esa protesta porque ellos llevan años organizándose, y de los 300 miembros de intelectuales y académicos y artistas que se juntaron frente al ministerio, y de los 30 que entraron al Ministerio de Cultura, es claramente una gestión de ellos, pero creo que a nosotros nos da la oportunidad, por ejemplo, para hablar sobre la falta de libertad de expresión artística en Cuba, en el resto de los países, mostrar los mecanismos y estar atentos a que esos mecanismos no se vayan repitiendo como de a pasitos en otros países, como se está avanzando en El Salvador y Honduras, que quedará para otra charla. Esto quedó abierto a cualquier otra pregunta que quieran hacer, fue como un recorrido lo más rápido posible, así nos damos tiempo para la discusión, que creo que es lo que más nos interesa. Gracias a vos, Alessandra. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos por sus presentaciones. Fue muy interesante, un montón de cosas de hablar ahora. Bueno, tengo una pregunta para cada uno, pero quiero también que nuestro público aquí puede tomar sus preguntas en el Q&A box que está en su pantalla a mano izquierda. Por favor, hágalo. Juan ha puesto una pregunta ya. Entonces, voy a empezar con una pregunta para ti, Alejandra. ¿Qué herramientas tienen los artistas para verse reconocidos como trabajadores en un contexto de pandemia y transformación social? Se puse la huelga. ¿La huelga puede ser una herramienta actual? Bueno, sí, es que el problema es un poco lo que decía esta cosa que esta demanda, por ejemplo, yo desde la institución inmediatamente había esta cosa de estar como produciendo. O sea, si nosotros de pronto no pudiéramos, o sea, si no hubiéramos podido tener acceso a artistas que nos dieran sus videos con tanta prontitud y con tanta, si hubiera sido un momento, por ejemplo, en donde dijera, no, ahora te das cuenta que nos necesitas en este momento y que esta es la materia prima de la que vives. Bueno, siempre lo sabemos, ¿no? Pero este era un momento donde no podíamos agarrar nada, no podemos sacar nuestras colecciones y hacer una exposición con la colección. O sea, era realmente como una cosa de depender de material nuevo, porque además tenías que traer material nuevo, había como esta demanda, ¿no? O sea, para no desaparecerte y hacerte pertinente como institución, como, ¿no? Había y había toda esta cosa de cumplir no sé cuántos likes, esta cosa de pasar a las redes es realmente muy perversa porque entonces puedes cuantificar muchísimo más la interacción con la gente. Entonces, sí hubo un momento como de muy clara dependencia de las instituciones hacia los artistas para poder tener esos materiales nuevos, ¿no? O sea, por ejemplo, hicieron análisis de qué cosas se veían y qué no, o sea, todos los museos contrataron empresas que les decían qué es lo que funcionaba y lo que no. Y, por ejemplo, lo primero que hicieron muchos de los museos era precisamente recurrir a sus
colecciones, sobre todo museos grandes, ¿no? Con colecciones importantes. Entonces hacían pláticas sobre las piezas de sus colecciones, etcétera. Nadie las veía, ¿no? No sirve, nadie las ve. Lo que quieren es ver como cosas nuevas, cosas de ahora, cosas de los artistas y no sé qué. Entonces de pronto ahí, ¿sabes? Había como estas, como de lo que hablaba ahorita un poco Cecilia, de las ventanas. De pronto había una ventana de oportunidad de negociar, ¿no? O sea, como que es un momento de negociar. Ok, sí, lo vas a usar, ¿cuánto me vas a...? Y, o sea, es como un momento de empoderarse de alguna forma. Entonces, de pronto, si hubiera habido una huelga de artistas en esos primeros meses en que había esta demanda de hacerse como relevantes, o sea, porque en el momento que cierra un museo, ¿no? Que no hay que no hay posibilidad de abrir y usar sus espacios, estas grandes arquitecturas, ¿no? Todos estos grandes, como el MUAC incluido, por todos estos museos que son estos súper... Claro, que a veces, no, y que a veces dependen más de esa superarquitectura, bueno, el fenómeno Guggenheim, ¿no? Que de las propias obras. Y de pronto no tenemos acceso a esa arquitectura, es solo la obra de arte como podamos como accederla ahí. Entonces, de pronto sí pienso que pudo haber sido un momento importante como de organizarse y en realidad sucedió un poco lo contrario. No es que lo critique, claro, todos estábamos tratando de ser solidarios con todos, ¿no? O sea, era como una cosa de solidaridad. Pero el problema es que este tipo de solidaridad es históricamente no remunerada. Es un poco lo que yo trataba de decir, porque la solidaridad de las enfermeras que dejaron sus días de descanso, ¿no? O sea, de salir a la frente en un momento de emergencia, pero nunca se plantearía que las enfermeras no cobraran por esos días extras. O sea, no se plantearía, ¿no? Y en cambio, un poco lo que yo decía es como, ¿por qué es tan fácil que se plantee que nosotros sí donemos nuestro trabajo, ¿no? Artistas, trabajadores culturales, etcétera. Entonces sí pienso que hubiera sido un momento, porque fue un momento de gran dependencia del sistema, a los artistas, a la obra, que pudieran darles como material nuevo, y pienso que habría sido un momento importante. Ahora, el problema es que es lo mismo que pasó, esta referencia histórica de Gustav Metzger. Bueno, claro, es que si tú eres un artista muy famoso y entonces te puedes dar el lujo de decir dejo de producir 3 años, pero también ¿quién se puede dar el lujo de producir 3 años? Porque no, según él, calculó 3 años, que en 3 años era suficiente como para que hubiera un efecto sobre el mundo del arte, pero que no hubiera efecto sobre los artistas, lo cual es que 3 meses ya la mitad de los artistas se mueren de hambre. O sea, el problema es esto, pero siento que no vamos a salir de ese círculo de precariedad si no hay como una toma de conciencia de decir, bueno, que nadie acepte trabajar sin ser remunerado. Sí, que nadie lo acepte, ¿no? O sea, si nadie lo acepta, pues entonces van a tener que pagar. O sea, no lo van a tener que pagar. Pero si siempre va a haber alguien que tú encuentres que te va a hacer el trabajo por nada o casi nada, pues entonces se sigue manteniendo eso, y todos los voluntarios, los servicios sociales, o sea, hay como todo un trabajo. O sea, dentro de un museo están los contratados y toda la gente, sobre todo programas públicos, educativos y demás, es muchísima gente que no cobra. O sea, que no cobre mucho. Sí, o no es nada. tan bien pago. O nada. Yo he tenido, de mis mejores colaboradores han sido voluntarias, porque quieren aprender, quieren ser curadoras, quieren estar a un montón de personas y los jóvenes que no tienen un pago. Sí, entonces yo siempre les digo, si ven, me parece que está mal, si ven, porque y lo peor es que luego muchas veces muchos de esos voluntarios terminan consiguiendo trabajo, porque si efectivamente se abre una plaza, ¿a quién vas a invitar? Vas a pensar a ellos que ya trabajaron, que ya conocen. Entonces, sí es una inversión que vale, entonces, pero me parece que está mal de principio, ¿me entiendes? Por supuesto. Cecilia tiene una pregunta para ti. Ajá. En realidad tenía varias, pero vamos. Primero que te escuchaba hablar y pensaba en las tensiones entre la precarización, por un lado, de cantidad de artistas y de personas del ámbito de la cultura, digamos, del mundo, de ese mundo, y por otro lado, los precios récords de ciertas artistas consagrados, ¿no? En el mercado de artes.
como una burbuja de precios exorbitantes. Eso por un lado, preguntarte qué pensabas, digo, desde tu visión sobre esa tensión, y la otra, que justo acá en Argentina existen los sindicatos de actores, que un poco aquí también sirven para que esa diferencia entre el consagrado y el que empieza, equilibrarla desde los mismos actores. Entonces, si existe, alguna vez existió, yo no lo sé, te pregunto a vos que sos la experta, alguna especie de trabajo así, más ligado al sindicalismo de yo que vendo mi obra, aporto un poco para el día en que no tenga, al menos poder tener acceso a la salud o a una jubilación. Esas eran mis preguntas. Gracias. Que yo sepa, de actores sí hay, es diferente aquí también, los actores hay como es, pero en artistas visuales, que yo sepa, no, o sea, lo más cercano que he encontrado son este tipo de iniciativas, por eso las presenté, de los trabajadores que están tratando que por lo menos de dar información. Wage sí funciona muy bien, hay muchas instituciones en Estados Unidos que sí se rigen por Wage, y ya incluso en México, lo que pasa es que es muy difícil porque es muy diferente, entonces, pero son porcentajes del presupuesto de las instituciones o del cargo más alto, el que gana más dinero. A partir de esos porcentajes vas tú contando, si me entiendes, como qué deberías de pagar, cuál sería el tabulador. O sea, eso está, Wage está en Estados Unidos, está muy bien y está empezando a bajar un poco. Y sí tengo la sensación que estos trabajadores del arte están intentando hacer lo mismo. Hubo una cosa bizarrísima que me pareció que fue una pirámide, un fraude o algo así de artistas internacionales muy famosos que trataron de hacer pero no era un sindicato, era como más bien como un sistema de pirámide, de negocio de pirámide, en donde tú donabas obras y entonces como para poder hacer un fondo de retiro, pero fue extraño, había artistas muy importantes metidos ahí y fue extrañísimo, luego desapareció, a mí me llegaron a decir, invitar y traté de investigar, pero era muy opaco, no sé qué pasó con eso, pero me parece que era era algo así como que lo estaban organizando ex miembros del Mossad, una cosa de verdad, o sea, como parecía una pieza, era una cosa bizarrísima. No sé qué pasó de eso, pero sí hubo algunos años y yo conozco artistas en México que entraron en eso porque era como la promesa de decir, bueno, era esta idea de como tú tienes más o menos 10 años generalmente, a menos de que te vuelvas el superartista consagrado, si tienes un momento que empiezas a vender, generalmente son como 10 años y luego te bajas del tren. Entonces tú durante esos 10 años vas donando a esta especie de pirámide para que cuando te bajen del tren o dejes de estar de moda puedas recibir. Pero no estoy segura, pero me parece que era como una especie de fraude. Muchas gracias, Alejandra. Tengo una pregunta para ti, Gabriel. La desaparición forzada es una práctica actual en muchos países de América Latina, que es una lástima, pero cuando he visto su imagen, yo quería saber qué respuestas ha recibido por tu público en las ciudades que ha hecho en las proyecciones. Cuando han sucedido, cuando he hecho proyecciones de desapariciones contemporáneas, como en el caso de Santiago Maldonado, fue una viralización, o sea, se viralizó. No solamente la imagen mi fotografía de la intervención, sino se viralizaron otras fotografías de personas que pasaban caminando por el lugar y hacían fotos con su teléfono. Y nada, los medios también levantaron la noticia. El resultado concreto de eso no lo podría saber. Quizás hay algún tipo de presión, no sé, o soy un poco inocente a lo mejor de pensar que una acción poética genere algún tipo de transformación social. No lo sé a eso. Pero eso sucedió, nada, que gente compartía, ¿no? Y tomaba una posición, porque el reclamo por Santiago Maldonado fue bastante masivo en la Argentina. Llegó un momento estábamos todos pidiendo por eso, ¿no? Las redes no dejaban de pedir por la aparición de Santiago Maldonado, en ese sentido. No sé, Cecilia, ¿querías decir algo?
Sí, Cecilia, Alejandra también, y si tiene pregunta para Gabriel, puse Voy la yo. directamente. Gabriel tenía dos preguntas. Una, en esto puntual que acabas de contar, ¿tuviste alguna vez alguna dificultad en por gobiernos locales? En Argentina, ustedes saben, la seguridad es nacional y local también, ¿no? O sea, provincial y local. ¿Tuviste alguna vez problemas en alguna de tus proyecciones? Digo, pues en Chile está Delight Lab, que sí tuvo problemas. Digo, hay gente que trabaja con estas técnicas y han tenido. ¿Vos tuviste alguna vez problemas? No, Bien. no tuve problemas. Y la otra es... Sí, perdón. No, pero bueno, y la otra, digo, si querés después la sumás, ¿cómo te repensás a partir de las limitaciones del espacio público? Digo, no sé si el resto sabe, pero Argentina estuvo bastante tiempo muy encerrada, no recuerdo exactamente en Córdoba cuánto podían salir, nosotros acá no podíamos salir ni a la esquina durante meses, y para muchos artistas que trabajan en la vida pública, digo, artistas precarizados y artistas que trabajan interviniendo en la vida pública, fue todo un trabajo interno de poder repensarse y de repensar sus prácticas. Entonces, preguntarte, cómo te habías repensado con estas limitaciones. Perdón, Claro, hago preguntas. Frénenme. En el caso de la proyección de la pregunta ¿dónde está Facundo?, la resolución estratégica que consideramos fue la de evitar estar nosotros en el espacio público, sino que desde un espacio privado proyectar algo que se ve en el espacio público. Y de esa manera estábamos esquivando las posibles consecuencias de la aglomeración de personas y que nos llevaran presos, básicamente. O nos labraran un acta y nos detuvieran un rato, ¿no? Esa fue una de las estrategias. Después se liberó un poco y se tranquilizó un poco la situación de la circulación. Seguía estando bastante restringida, pero logramos hacer esa proyección sobre la fachada de los tribunales federales la noche previa al juicio. Y ahí no tuvimos ningún problema. Éramos muy pocas personas también, ¿no? Éramos 5 personas más o menos las que estábamos trabajando en eso. La policía pasó y no pasó nada, ¿no? Y después las otras estrategias fue, bueno, llevar estas acciones performáticas de revelado que las hacía en un espacio público, con gente, con público, llevarlas a un espacio privado y registrar el proceso en video, ¿no? Ese fue como para canalizar las necesidades de este momento de encierro, ¿no? Sí. Sí. Así es. Sí, voy a moderar un poquito porque el internet de Julie parece que se ha caído. Hay una pregunta Me fue un todos los... minutito, siento. Fue Go solo un ahead. momento. Okay. Sí, no, Sí, hay Alejandro. solo... sí, voy a terminar esta pregunta, después te paso la palabra. Julie, una pregunta que llega del público, que es un poco larga, pero dice, ¿cómo creen que se puede involucrar de manera más decidida a las audiencias con las demandas de reconocimiento de su trabajo, de los artistas obviamente, y respeto a la libertad de expresión de las y los trabajadores culturales, si la relación con los públicos monopolizada por las instituciones como museos y galería se encuentra en crisis por la pandemia? Un poco tiene que ver con lo que mencionaba Cecilia, pero desde otro punto de vista, ¿no? La relación de los artistas con mediada por instituciones que se encuentran en crisis actualmente. Yo lo que he visto acá en Córdoba, al menos que sucede, es que los museos están cerrados. Es loco lo que pasa, ¿no? Porque están abiertos los gimnasios, los restaurantes, los boliches bailables y eso están abiertos, y los museos están cerrados. Es bastante loca la situación en ese sentido. Y lo que han hecho algunos museos es producir ciclos audiovisuales, ¿no?
o intervenciones desde las ventanas, por ejemplo, de un museo hacia la calle. Apelaron a ese tipo de recursos. Eso es lo que ha sucedido acá en Córdoba. Bueno, yo pienso, si puedo tomar la palabra, pienso que un poco es el problema. O sea, no pienso que no, todo esto de los derechos no tiene que pasar por las audiencias, sino que tiene que ser una cosa como de gremio. O sea, yo sí regresaría, o sea, tendría que ser una cosa de organizarnos como gremio. Entonces, y la demanda no es, los que pagan las remuneraciones generalmente no son las audiencias, sino son las instituciones. Entonces, con quien se tiene que negociar, me parece, primero, y antes que todo, son con las instituciones. Porque si no, luego ¿qué pasa? Es que son estos espacios independientes, ¿no? Que son, en México es muy importante la escena independiente, es muy, muy fuerte, pero generalmente acaban dependiendo también de becas y fondos gubernamentales, por ejemplo, para sobrevivir. Entonces, y acaban precarizando a sus trabajadores. Más, todavía más, ¿no? Las escenas apenas si tienen, entonces apenas salen, sacan las obras y demás y eso. Entonces, es una cosa de que nosotros, o sea, que los trabajadores y los artistas reconozcan sus propios derechos y los demanden. No es me parece que no tiene que ver con una relación con las audiencias. O sea, es algo con lo que se puede negociar, ¿no? O sea, pero se tiene que negociar con las instituciones. O sea, claro. Bueno, aquí en México con el gobierno, hay países donde no es posible, pero aquí en México, bueno, ahora están cambiando las cosas, pero sí había posibilidad de sobrevivir de alguna forma a base de becas del gobierno. O sea, es algo que se tiene que demandar desde ese sentido. Y en términos un poco como más de, no sé, veía, Cecilia, no sé si conoces, no me acuerdo cómo se llaman, pero es una organización internacional de periodistas que lo que están haciendo es que cada vez que matan a un periodista por su trabajo, que en México saben que me parece que ahora que somos el país el más peligroso, o sea, el lugar más peligroso para ser periodista en el mundo, no es ningún lugar de guerra, es México, me parece, corrígeme si estoy mal, Cecilia, pero me parece que ya estamos a esos niveles. Y entonces hablaban de esta organización internacional que lo que hacen es que en el momento que un periodista es asesinado por un proyecto, enseguida retoman esa investigación para asegurar que siempre se va a retomar la investigación y que siempre se va a seguir. Entonces, sí, eso es, de alguna forma, es algo una cosa de solidaridad, de gremio, y es muy efectivo, porque en el sentido que no sirve mucho que maten a este cuate porque alguien más lo va a retomar, y alguien más lo va a retomar, y alguien más lo va a retomar. Entonces, es un poco esta cosa de cerrar filas. Me parece que hay que cerrar filas. No, yo no voy a aceptar trabajar si no me pagues, o no voy a aceptar trabajar bajo estas condiciones, y tampoco va mi compañero de atrás, tampoco lo va a aceptar, y tampoco el compañero de atrás, y tampoco el compañero de atrás. Porque si hay un compañero de atrás que sí lo acepta, ya sirvió nada. Entonces, un poco por eso, por ahí mi insistencia a esta idea de cerrar filas como gremio, ¿no? Gracias, Alejandra. ¿Puedo tomar la palabra? Y sí, después tengo una pregunta a mí, para ti. me interesa mucho porque los actores pueden organizarse y los artistas visuales no, ¿no? Pero bueno, el teatro es colectivo. ¿No? No existe, es como el cine, no existe en solitario. No sé si quien escribe dramaturgia, pero bueno, sí, el derecho de autor también tiene mucho más peso y en unos lugares está, como decís, tabulado, mientras el artista visual no. En Argentina el 10%, y podés elegir no hacerlo, pero si firmás un contrato es mínimo el 10%, por ejemplo, y es por ley. Pero es interesante pensar por qué los artistas, qué hay en la práctica misma del arte visual que impide esa organización. Y con respecto a la pregunta, bueno, agradezco que traigan a las audiencias, porque una de las cosas que por ahí es más difícil de entender, de entender, no es que sea difícil de entender, pero una de las cosas que por ahí nos olvidamos cuando subrayamos la libertad de expresión artística, es que yo no defiendo al artista y al arte nada más, sino que defiendo la idea de que el arte pueda circular, ¿no? Por eso, por ejemplo, hacer mucho hincapié, no para soltarle la mano a los periodistas, sino porque realmente
todo lo que tiene que ver con ciertas leyes que intentan regular, bueno, los discursos de odio o el ciberpatrullaje o las informaciones falsas, y el arte, la ficción, lo estético, va por otro camino. Y yo creo que los artistas tienen un derecho fundamental, por ejemplo, a escandalizar, a hacerle un Ferrari en la vida, ¿no? A dar vuelta a los parámetros de lo que es perceptible y producir shock. Entonces, no solo defendemos eso, desde Cadar y bueno, los colegas aquí presentes también, sino al de las audiencias. Y esto tanto como un derecho a acceso, que entra en tensión con lo que dice Alejandra, ¿no? Que muchas veces en Argentina hay todo un debate por los museos nacionales, acá son gratuitos, y yo a veces digo, la cultura no es gratuita, ¿eh? Implica un montón de trabajo. O sea, acá no se paga un peso para entrar a un museo nacional, porque están todos contratados en la categoría más baja del contrato del empleo público, que ya es muy baja categoría. Con lo cual, digo, siempre discuto con mis colegas que por ahí vienen del ámbito sobre esto, ¿no? La tensión entre el acceso, que por ejemplo en los festivales de cine a nadie le parece extraño que se pague una entrada, pero si acá intentas cobrar 10 pesos para entrar a un museo, vas a tener espera, hay algo de que la obra una vez colgada ni siquiera implica, no sé, que no tiene costos, cuando solo de restauración, de luz, de un montón de cuestiones. Y el otro tema de las audiencias, que me parece que es fundamental, es entender que las audiencias tienen el derecho a elegir y por lo tanto la responsabilidad, que nos pasa mucho con libertad de expresión artística, ¿no? Esta idea de que los regímenes, digo, pasa mucho en Brasil, por ejemplo, pero no solo, hay casos en otros lugares, del paternalismo de los estados que para proteger a las audiencias, a los niños, a las mujeres, en México hay un proyecto de ley sobre el rap que es bestial, nos trata de idiotas absolutas, y en nombre nuestro, una comisión de hombres decide que el rap no se tiene que llevar adelante. Entonces, creo que además la libertad de expresión tiene que ver con volver a que la audiencia tiene derecho a elegir y por lo tanto responsabilidad frente a sus elecciones. No te gusta el reggaetón, cambia de radio, pero no prohibamos el reggaetón, porque yo audiencia no necesito de la tutela del Estado, y a mi hija la tutelo yo, ¿no? Que es por ahí, ese tipo de contiendas las vemos más que no tienen por ahí relacionadas con el COVID, pero las vemos más en países por ahí con ciertas fuerzas más conservadoras, como puede pasar Brasil, o con ciertas fuerzas conservadoras, partidos conservadores en México, o inclusive en Colombia, bueno, en Chile también, en que esta idea de que las audiencias deben ser tuteladas, ¿no? Entonces, no, la libertad de expresión también es tu derecho a escuchar lo que quieras y a no escuchar lo que no querés, pero no poner tu deseo sobre mi escucha. Gracias por la pregunta. No, gracias Cecilia. Es un buen punto para acabar nuestra discusión. El poder y la responsabilidad de las audiencias son críticas. Alessandro le da la palabra para cerrar el evento. Muchas gracias a todos los participantes, y bueno, nos vemos el próximo año. Sí, no, lo quiero agradecer a todos y fue todas ponencias muy interesantes, abordar el mismo tema, un tema común desde perspectivas muy distintas y inspiradoras. Agradecemos a todos los comentarios y a los miembros de ARC, nuestros colaboradores para este evento como PEN International y CADAL, y por supuesto a los intérpretes que han estado trabajando, Ernest y Esteban. Le pido por favor que se mantengan en contacto con nosotros y que nos sigan en las redes sociales, o que se suscriban por supuesto a nuestro boletín y que escuchen El Arte No Calla, que es el podcast mensual en español de ARC, que explora el campo del arte, de la libertad de expresión artística y de los derechos humanos en América Latina. No se olviden de visitar nuestra página web, que es artists@riskconnection.org. Creo que Julie lo está poniendo en el chat para que lo puedan revisar.
Y por último, claro, si conocen artistas amenazados o si quieren unirse a nuestra red con su organización, por favor, que nos envíen un correo electrónico a arc@pen.org. Pues estamos aquí para apoyar a todas y todos los artistas. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Otra vez, gracias a nuestras y nuestros invitados y por favor que se mantengan en contacto y que se cuiden mucho.